Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El propósito nuevamente es compartir la palabra de Dios con ustedes y vamos a continuar viendo el libro de Esther, que es donde hemos estado compartiendo estos domingos, esperando que la palabra de Dios sea de gran bendición para sus vidas como también para mi vida. En la música y dentro de un programa a desarrollarse hay tres palabras que se usan y que normalmente algunos lo manejan. Estas palabras dentro de la música es preludio, interludio y posludio. Tal vez para algunos son palabras que no son tan usuales y no las entiendan, pero para que lo puedan comprender dentro de un programa desarrollarse, el preludio es algo o una música que se toca al principio, antes de iniciar el programa. En medio del programa se pone lo que es el interludio y al final del programa el posludio. Por eso cuando va a iniciar un culto, alguien dice, o el que va a dirigir dice, bueno, vamos a escuchar un preludio, y normalmente esta música precede y prepara el programa a seguir. Preludio, interludio, que va en medio, y posludio al final. Bien, el tema de hoy que vamos a ver se llama un interludio de maldad. Bien, entonces, el dolor es un hecho de la vida en este mundo caído y no podemos escapar de él. De hecho, la meta de la vida no es evitar el dolor, sino soportarlo y triunfar sobre él, a la vez que aprendemos las lecciones que solo el dolor puede enseñar. Barbara Johnson dijo en uno de sus libros que ella escribió: el dolor es inevitable, pero el sentirse miserable es opcional. Allí en Job 14:1 podemos ver este versículo que nos habla acerca de este punto. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. En la Biblia al día nos dice cuán frágil es el hombre, cuán pocos sus días, cuán atribulados sus días. Podemos ver entonces la fragilidad del hombre, sus pocos días, y luego esos pocos días atribulados. Sigamos el ejemplo de Job y enfrentemos esta realidad en vez de malgastar un tiempo precioso tratando de hallar un escape a las dificultades y aflicciones de la vida y aprender las lecciones que el dolor y el sufrimiento nos enseña. Decía una persona: lo que duele enseña. Entonces hoy vamos a ver este tema, un interludio de maldad. Vamos a orar. Padre, en este momento acudimos al trono de tu gracia para pedir tu bendición, pedir tu dirección, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra y que a través de ella traigas bendición a nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a entrar al tema que vamos a desarrollar hoy, un interludio de maldad. Y busquen en sus Biblias el libro de Esther,
allí es donde vamos a estar viendo el tema el día de hoy. Esther. Vamos a ver unos versículos del capítulo 2 y todo el capítulo 3. Bien, en primer lugar vamos a ver el sufrimiento, un tema reiterado a través de toda la Biblia, de toda la vida, perdón. Observemos el sufrimiento que está entretejido en la trama de la humanidad. Por ejemplo, veamos en el mundo natural. Cada año hay desastres naturales que se vive en todo el mundo. Hay huracanes, hay inundaciones, hay erupción de volcanes, terremotos y otras cosas más que traen sufrimiento al mundo. Por ejemplo, en Tabasco ha habido mucha inundación y mucha gente ha estado sufriendo este tipo de desastre natural. En el mundo físico podemos ver cuántos niños nacen con defectos congénitos que traen sufrimiento a toda su vida de ellos y también de sus padres. Accidentes horribles en que las personas sufren heridas y quemaduras que causan la muerte o dejan cicatrices por toda la vida. Hay personas que están sufriendo enfermedades crónicas y tienen que estar soportando este tipo de enfermedades. También podemos ver en el mundo emocional esas depresiones recurrentes, esos desánimos, desengaños, neurosis, etc. Todo este tipo de sufrimiento emocional. En el mundo doméstico podemos escuchar o tal vez ver el maltrato físico de esposas, y no solamente de esposas, también hay esposos que son maltratados, también niños abandonados, niños desatendidos, y todo esto trae sufrimiento en el hogar, en las familias. Entonces el sufrimiento, un tema reiterado a través de toda la vida. La mejor manera de reflexionar en tales experiencias y aprender de ellas es comprender la causa teológica del problema, la presencia universal del mal, de la inevitable realidad del pecado. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no hubieran ellos tenido sufrimiento, y podríamos decir que podrían haber vivido felices para siempre, pero el mal en ellos, o el pecado, trajo ese sufrimiento. El mal siempre está presente, listo para asaltar y arruinar. ¿O no es cierto? Aunque ahora mismo, hoy, usted pueda sentir que su vida está de lo mejor, goza de buena salud, tiene una situación económica bien, avanza en años, pero no está enfermo, no tiene complicaciones de salud, tiene buena relación con la familia y dispone de suficiente dinero para vivir el resto de su vida. Si es así, no confíe en eso. Usted no está viviendo en el cielo, donde no pueda alcanzarle el sufrimiento. Usted y yo estamos viviendo en la tierra. Y en medio de una sociedad mala. Ahora no porque la gente que vive en el mundo sea mala. También nosotros somos malos.
El pecado es una enfermedad universal que ha afectado a toda la gente y naturalmente también a nosotros. El pecado rompe relaciones, destruye matrimonios, divide iglesias, destruye amistades, frustra metas y sueños. Hasta en la encantadora historia de Esther, el mal alza su horrible cabeza justo cuando todo está saliendo bien. Cuando Asuero ahora tiene una esposa joven, bella, ahora Esther, una huérfana, ahora es coronada como reina. Mardoqueo está complacido. La nación está feliz, regocijándose en medio de todo esto. Pero luego viene un interludio que desbarata todo lo hermoso. ¿Por qué debemos sorprendernos? Esto es lo que ocurre en la vida vez tras vez. Entonces vamos a ver lo que el libro de Esther nos va mostrando en relación a este interludio de maldad. En segundo lugar, entonces, vamos a ver rebelión, una conspiración de poca monta contra el rey. Como siempre ocurre con el mal, este afloró en la forma más silenciosa. Y podemos ir al libro de Esther, capítulo 2, para ver el versículo 21, que nos dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Procuraban matarlo, asesinarlo. ¿En cuáles días? Dice ahí la escritura, en aquellos días. Precisamente en aquellos días en que el rey Asuero y el pueblo, todos ellos estaban en esos banquetes, disfrutando, pasándola bien, todos en paz. Bueno, en esos días sucede esto que estamos leyendo en el versículo 21. Y así es como suceden las cosas. Podríamos preguntarnos por qué no pudieron estos dos guardias simplemente haber perdonado al rey. Ellos pudieron haber no darle importancia a esta situación. Si el rey había hecho algo o había dicho algo que les había ofendido, ellos debieron haberlo dejado de lado. Ellos pudieron haber platicado el uno hacia el otro. ¿Por qué no perdonamos al rey? Él trae muchas cosas en la cabeza. Pero así es el mal. Si a una ofensa no se le para en seco, se convierte en cólera. Y si se deja así, entonces la cólera se convierte en furia, y esta a veces lleva al asesinato. La ofensa envenena la mente y entonces lleva a conspirar como lo hicieron estos dos hombres. ¿Y qué dice el versículo 22 y 23? Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Por haber cedido a sus malos pensamientos, estos dos hombres se involucraron en un complot que finalmente resultó en sus propias muertes. Ahora, hermanos, recuerden esto. Dentro del corazón de toda persona están latentes pensamientos de cólera y asesinato, así como de codicia, de lujuria y de violencia, que es el lado repulsivo y despreciable de la vida. De no ser por el poder del Dios vivo, todos nosotros cometeríamos actos de violencia. Y ahí nosotros podemos ver que estos dos eunucos fueron colgados en una horca. Y quiero leer Esdras capítulo 6, versículo 11, que nos dice de esta manera en referencia a este hecho. Dice: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Estos dos eunucos fueron colgados públicamente. Pero aún con esa escena tan espantosa de los dos hombres empalados en la horca pública, el mal no desapareció. Aunque fueron colgados esos hombres, uno podía decir, bueno, entonces en el reino ya todo marchó bien, ya se acabó el mal, pero no es así. Veamos en tercer lugar, venganza. Un plan monstruoso contra los judíos. Y aquí vamos a entrar al capítulo 3 de Esther. Entonces tengan sus Biblias abiertas allí en Esther 3 y vamos a ir viendo cada uno de estos 15 versículos. Bien, inicia el versículo 1 del capítulo 3. Después de estas cosas, un mal mayor o aún mayor entra en escena. Y así son las cosas en la vida. Una hermana sube en el grupo de la iglesia una imagen que dice: no sabemos qué nos espera el día de hoy. Y realmente no sabemos qué nos espera el día de hoy. Así son las cosas en la vida. Los grandes acontecimientos de nuestra vida no comienzan con un vigoroso anuncio que nos pueda anunciar o ver en el cielo: hoy habrá problemas, y problemas muy serios. No. Esos días comienzan como cualquier otra mañana. Hoy no sabemos qué irá a pasar. Solo Dios lo sabe. Cuando uno menos lo espera, ocurre el golpe. Y dice ahí la Escritura: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y nosotros podemos preguntarnos: ¿pero qué está sucediendo aquí? ¿Quién le salvó la vida al rey? ¿No fue Mardoqueo, quien se da cuenta del complot de estos dos hombres que querían matarlo? Y él es el que le avisa a la reina Esther, y Esther le da el aviso al rey de parte de Mardoqueo. Pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿A quién está
engrandeciendo. Y aquí nosotros podemos ver que la vida no solo es dolorosa, sino también es injusta. Recibir el ascenso. Tal vez usted ha trabajado duro, ha aportado las mejores ideas. Es el que ha ayudado más a su jefe y es justo que usted reciba ese ascenso. Pero ¿qué pasa? Se lo dan a otro. ¿Por qué razón? La injusticia existe por causa del mal. Cuando el mal acecha en un corazón, lo que sigue es la injusticia. Al que deberían de ascender era a Mardoqueo. Mardoqueo era el que había hecho esta obra en la vida de Asuero, salvándole la vida, pero asciende a Amán. ¿Y qué dice el versículo 2? Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y uno puede decir, bueno, ¿tenía una mala actitud Mardoqueo en contra de Amán? No. Eso iba en contra de las convicciones más profundas de la fe de Mardoqueo. Porque para Mardoqueo inclinarse ante este hombre era idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ni las honrarás, ni te inclinarás a ellas. Y Mardoqueo tenía esa convicción profunda, firme en su corazón, por eso no se inclinaba ante Amán. Y dice el versículo 3 y 4, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Estos hombres acosaron a Mardoqueo día tras día, diciéndole, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? ¿Por qué no te arrodillas, te postras delante de Amán? Y así lo hicieron día tras día, acosándolo, y él no escuchándolos. Y luego, ¿qué hacen? Lo denuncian con Amán, es lo que dice allí el versículo 4. Ahora veamos versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué se enojó tanto Amán? Y llegar hasta ese grado de querer matar a todo un pueblo. Y la respuesta naturalmente es que había una enemistad antigua. Amán quería que Mardoqueo se arrodillara, pero el odio no solamente era contra Mardoqueo, no solamente quería matar a Mardoqueo, ahora quiere matar a todo su pueblo, a todos los judíos. Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15.
Este pasaje, algunos lo conocemos, es cuando Saúl desobedece, no cumple con el mandato que recibió de parte de Dios a través de Samuel, y entonces él es desechado de su reino. Veamos lo que dice el versículo 1 de Esther 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo. Ahora veamos, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 32 y 33. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y Amán, que dice ahí la escritura, Amán, hijo de Amedata Agageo. Desde entonces, todo ese tiempo, estos antiguos enemigos de los judíos habían contado esta historia a sus descendientes generación tras generación. En consecuencia, los agageos odiaban a los judíos. Y Amán había estado cultivando la animosidad o el rencor que le habían enseñado desde su niñez. No nacemos odiando. Para odiar tenemos que ser enseñados. ¿De quién aprendió a Amán a odiar? De sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tíos, de sus primos. Y entonces a Amán el odio lo consumía. Y cuando fue puesto en una posición de poder, podemos tener la seguridad de que ese odio siguió acompañándolo. Y ahora imagínense con ese odio que traía en su corazón desde sus antepasados. Ahora tiene poder, tiene autoridad. Veamos lo que nos dice el versículo 6 del capítulo 3 de Esther. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. De esa manera es como funciona el mal. Se desarrolla de manera exagerada. Es un plan terrible. No solo matar a Mardoqueo, sino a todo su pueblo. Versículo 7 dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Bien, aquí nosotros podemos explicar un poquito acerca de esta práctica que tenían, echar suertes. Si nos damos cuenta, dice en el mes primero, que es el mes de Nisán, y echaron suertes, dice, para cada día y cada mes del año. Empezaron a echar suertes, vamos a decir de enero, los 31 días de enero, el primero, el segundo, el tercero, y así pasan con todos los meses. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en nuestro calendario. Naturalmente el calendario de ellos era diferente. Pero un ejemplo. Entonces lo hacen en el primer mes, el mes de Nisán. Y la suerte o el día sorteado cae
en el mes duodécimo, o sea, el mes 12. Y entonces ahí queda establecida ya el día, ya la fecha para llevar a cabo esta destrucción de los judíos. Cuando la vida de una persona está dirigida por la superstición, se le ocurren ideas y decisiones ridículas, y a veces hasta cosas demoníacas. Versículo 8 dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí nosotros estamos viendo una escalonada o un avance del mal. De la cólera sigue el prejuicio. No se habla sino de exterminio, de acabar con todo el pueblo judío. Amán le está diciendo al rey lo que éste quiere oír, pero no le cuenta toda la historia. Los prejuicios que él tiene, el odio que él siente contra los judíos. Entonces le cuenta a su conveniencia. Y el rey no tiene a nadie que le aconseje sabiamente, que le diga: aquí hay gato encerrado. Amán no busca tu bien. Él solamente está interesado en sus propios intereses. Y cuando tenemos consejeros prejuiciados, ellos nos llevarán a tomar decisiones destructivas. Por eso necesitamos hombres, personas valientes, que usen palabras como: ten cuidado, eso no es conveniente, eso es muy arriesgado, no es prudente hacer eso. Pero Asuero no tenía a alguien que le aconsejara, y ahí estaba Amán haciendo de las suyas en el reino. Veamos qué dice el versículo 9: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. 10,000 talentos de plata corresponde a 375 toneladas de plata. Y uno puede preguntarse: ¿y de dónde sacó él tanto de plata? Versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Y lo que hace el rey en esta ocasión con Amán, el darle su anillo, es como darle la tarjeta de crédito a su asociado y decirle: úsala como tú quieras. Versículo 11: y le dijo: la plata que ofreces sean para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Podemos preguntarnos qué ha sucedido con Asuero para que diga: no me importa, acaba con ellos. Sin embargo, antes de que pensemos en Hitler y en otros malévolos de todas las épocas de la historia, seamos muy honestos y pensemos en nosotros mismos. ¿Está usted cultivando un rencor contra alguien? Por ejemplo, con su excónyuge, con su ex pastor, con su ex compañero de la universidad, con algún oficial de la iglesia, con su organización, con su jefe.
o su entrenador está cultivando un rencor contra alguna de estas personas. Alguien que le ha hecho la vida difícil y que nunca le ha cumplido. Usted abriga pensamientos como algún día, de alguna manera, me voy a vengar. Este rencor prolongado se emponzoña y crece cada vez más de una manera silenciosa y que le puede llevar a un final fatal. Amán ahora es un adulto y en una posición oficial de poder, de autoridad, y ahora listo para dar el zarpazo. Todos somos malos, pero la gracia maravillosa de Dios nos transforma. Pero Amán siguió con el mal, siguió con su plan. Versículos 12 y 13 dice: entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ahí nosotros podemos ver, Amán sigue con su plan a llevar a cabo su propósito de destrucción de todos los judíos y manda todas estas cartas, todos estos correos, y no había excepción. Todos los judíos iban a morir. Ahora, Amán no solo quería matarlos, sino quería también torturarlos. Veamos versículos 14 y 15. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. No solamente quería matarlos, quería también torturarlos, porque echaron la suerte en el mes primero. ¿Y cuándo se iba a llevar esta ejecución, esta muerte de los judíos? En el mes 12. Por eso dice, la ciudad de Susa estaba conmovida, estaba angustiada. El hecho de saber que en tal fecha estaba determinado la destrucción de ellos. Y eso traía tortura. Y vemos la actitud del rey de Amán. Se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Para terminar, en cuarto lugar, la maldad, una respuesta apropiada a la misma. Y aquí hay 3 lecciones valiosas de 3 importantes personajes de esta historia. De Mardoqueo aprendemos: nunca olvide que siempre habrá alguien que se resentirá por su devoción al Señor. No arrodillarse. Si no es así, usted estará permitiendo que su empeño se debilite. Amán siguió firme en su convicción de devoción a Dios. Él nunca se arrodilló, siempre mantuvo firme
su convicción de devoción, de adoración solamente a Dios. Y cuando usted mantenga su devoción ante Dios sobre cualquier cosa, siempre habrá alguien que se resienta por esa devoción que usted muestra al Señor. Y se ve entre los militares, en las comunidades, en el ministerio cristiano, en los negocios. Pero cuando alguien tiene una convicción como la de Mardoqueo, no se va a postrar ante nadie ni ante nada, porque su devoción es solamente al Señor, aunque eso le traiga problemas. Número 2, de Amán aprendemos: nunca subestime la naturaleza diabólica de la venganza. No subestime tampoco su propia capacidad de disimular y tomar el desquite. Una falta de perdón latente tiene la capacidad de envenenarle la vida si usted lo permite. A muchas personas divorciadas hoy las consume un espíritu no perdonador. ¿Y cuántos jóvenes y adultos se han vuelto contra sus padres en vez de perdonarlos? Y en tercer lugar, de Asuero aprendemos: nunca sobreestime el valor de su propia importancia. Es tan fácil cegarse a sí mismo por el orgullo de la posición y el poder. Asuero no tiene un consejero para que pueda decirle: ¿qué es esto tan terrible que estás permitiendo? Nunca está muy lejos en la vida de toda persona un interludio de maldad, un espíritu inflamado de maldad, que si no es enfrentado, puede llevar a la violencia y aún al asesinato. Amán. ¿Creen que el nombre de Amán los judíos lo hayan olvidado? Claro que no. Amán, el terrible enemigo de ellos, que buscaba su destrucción. Cada año que celebran esa fiesta del Purim, se acuerdan de este nombre, Amán. El efecto del mal en la vida de Amán: él llevó a cabo lo que tenía en mente, no cambió. Y en nosotros, también en nosotros hay maldad. Y si dejamos que se ulceren en nosotros la ira y el rencor, si hacemos planes de venganza, terminaremos sin duda alguna haciendo cosas horribles a los demás y también haciéndolas a nosotros mismos. Es precisamente por esta razón que Dios vino a este mundo envilecido en la persona de su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, pero el Señor Jesús sí puede. Él abrió la puerta al perdón y al poder para vencer el mal en la cruz, donde fue colocado. Y este precioso himno 160. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Nosotros necesitamos de la abundante gracia de Dios que limpie nuestros corazones de toda maldad. Él puede darnos la capacidad de entregarle nuestro dolor en esta vida, permitiéndonos resistir todos los intentos de vengarnos, al mismo tiempo que se encarga de este problema insoluble para nosotros por medio de su poder. Dios y su gracia son suficientes para transformarnos de una persona perversa a una persona buena. Se entregará usted por fe a Él y dejará que Él haga esa transformación en usted.
¿Y qué tiene que responder? Está en usted. Cuando usted le diga, sí, Señor, quiero que me transformes, quiero que me cambies, quiero que me limpies de toda maldad y ser una persona que pueda amar a la gente en vez de tener resentimiento, en vez de tener odio, en vez de tener amargura. Pero solo la sangre de Cristo puede limpiar su corazón y mi corazón. Puede hacer nuevo nuestro corazón y no terminar como Amán. Y no terminar como aquellos 2 eunucos. Dios quiere y puede transformar tu corazón y mi corazón. ¿Por qué no se lo dices y se lo pides allí donde estás? Oremos. Padre Celestial, en este momento queremos darte gracias por la oportunidad que nos has dado de conocerte. Pero aún en nosotros, conociéndote, hay esa lucha interna en nuestras vidas, porque hay una naturaleza pecaminosa que nos inclina hacia el mal. Pero como cristianos, ayúdanos a cederte el control total de nuestra vida para que tú dirijas tu vida, tú dirijas nuestra vida como tú quieres. Límpianos, Señor, de toda ira, de todo enojo, de todo odio, toda amargura. Limpia nuestro corazón y transfórmanos y haznos personas nuevas y diferentes, llenos de gozo y con una nueva visión contigo. Gracias, Dios, por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.